vamos a hablar sobre la niña Jennifer León, de 8 años, quien está internada en el Hospital Niños de Acostañú desde hace 6 meses, esperando que llegue un donante de corazón. Los médicos ya dicen que su tiempo se va acabando, su cuadro se va agravando, pero ella no pierde las esperanzas y aguarda que aparezca ese tan anhelado donante. Sergio Valdés habló con la madre esta mañana de la niña. Sergio, contanos los detalles, por favor, adelante. Muchas gracias. La situación de la pequeña está cada vez más difícil. Según la madre Virginia Aguilar, la pequeña de tan solo 8 años tiene una situación complicada teniendo en cuenta de que ya está trabajando prácticamente al 12% su corazón. Este sábado está prevista ya la cirugía donde se hace la implantación, la colocación del corazón artificial para Jennifer. Según dijo la madre, es muy difícil también esta situación de decidirla, teniendo en cuenta de que la colocación tiene muchos riesgos, hablamos del corazón artificial. Ella desde luego sigue con la fe intacta de que podría aparecer este corazón, un donante, antes de esta fecha, así que la madre nos relata a continuación estos difíciles momentos que está viviendo a la espera de un milagro. No es una solución, es como a mí me explican los doctores, es una puente, es para prolongar la espera con todos los con los complicados que es el riesgo y todas esas cosas. Ella ya no va a estar así como ahora está. Eso es lo que me parte el alma, amanecer con ella a su lado, me habla todas esas cosas y ahora ya va, cuando ella recibe ese aparato ya va a ser totalmente diferente, ya no va a ser como antes. Va a estar acostada ya con ese aparato conectado. No, ahora me confirmó la doctora que el sábado le van a poner. Ya no hay más mucho tiempo para esperar. Porque así como ella está bien, así también puede ella recaer en un momento y ya no poder hacer más nada por ella. Que amanece para nosotros es un día ganado porque no sabemos cómo va a amanecer ella, porque ella a veces estando así no sabemos cómo va a amanecer ella. Muy cambiante su estado. Sí, así mismo. Yo a veces no duermo, le miro a ella porque según me dijeron los doctores así ella puede tener una muerte súbita. Y de eso es lo que yo tengo miedo. Y por eso es lo que ya le van a colocar ese aparato. A pesar de que ella no quiere, hablamos de Jennifer ni la madre, teniendo en cuenta los riesgos y los peligros que hay y esperando desde luego un donante de corazón en ciertos momentos del día, a pesar de no tener muchas fuerzas porque ya tiene que ser llevada alzada hasta el baño, teniendo en cuenta las pocas ganas que está teniendo en cuanto a esfuerzo que debe hacer de corazón que tiene actualmente. Igual demuestra mucha fortaleza y varios momentos del día en que ella le dice a su madre de que ese corazón va a llegar. Ella dice, Jesús me va a hacer milagro, Jesús me va a sanar. Pero siempre un ángel es la que me va a traer porque Jesús me va a mandar para mi corazón nuevo. Ella cree mucho, reza mucho, porque tiene muchas ganas. Ella dice, mamá, ya me quiero ir de acá con un corazón nuevo, yo no quiero ese aparato, porque está muy esperanzada. Ella no baja los brazos, siempre ella está normal. Le preguntan, ¿cómo estás, Jenny? Estoy bien. Ella no te va a decir, me duele esto, siempre ella bien con su sonrisa. Y eso es lo que a mí me mantiene fuerte también, porque yo no puedo estar enfrente de ella así con esa cara. Yo tengo que ser su sostén, yo tengo que ser su fuerza también. Hola, soy Jenny, necesito un corazón nuevo, necesito que Jesús me haga un milagro, necesito ir a disfrutar con mi hermanito, con mi papá y con mi mamá. Necesito que me recen todo por mí, por favor. Ya pasaron 7 meses de esta situación complicada que lleva Jennifer, de la fase terminal de su estado de salud por la miocardiopatía restrictiva que está teniendo. Ya tienen todos los donantes de sangre necesarios para esta cirugía que se estaría realizando este sábado y ella continúa aquí desde luego internada en el Hospital General Pediátrico Niños de Acostañú. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Sergio. Realmente preciosa. Jennifer León tiene unas ganas tremendas de seguir
viviendo y es importante hablar sobre la donación de órganos y ese gesto altruista que tantas personas van a verse beneficiadas. Es una situación muy difícil la de las familias que tienen un familiar con muerte cerebral y recordemos que el donante para Jennifer tiene que tener este diagnóstico, también pesar al menos 50 kilos y tener el tipo de sangre B positivo o cero positivo.